Bienvenidos a la casa del Señor. Les doy la más cordial bienvenida. Iglesia Bautista de Venezuela les da la más cordial bienvenida. Les decía, hermanos, le llamé a Oz como a las 4:30 de la tarde. No pensábamos salir y le digo, hermano, puede llevar el estudio hoy, la predicación, porque se me hace que no vamos a alcanzar a salir. Y me dice, sí, pastor, usted no se preocupe, yo estoy listo. Entonces, gloria a Dios. Yo quería dejarlo predicar para alimentarme yo también, pero gloria a Dios, ya el Señor tendrá su tiempo. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos gusta estar enfermos, hermanos? ¿A quién de nosotros nos gusta estar enfermos? A nadie. Hace cerca de 2 años atrás, hermanos, una hermana que falleció en junio hicieron 2 años, hermanos, falleció la hermana. Y esta hermana, cuando tuve la oportunidad yo de ir a visitarla al hospital, ya en su agonía, hermanos, me dice a mí, dice, pastor, le doy gracias al Señor, dice, que me trajo y que me dio esta enfermedad. Wow. Le dije, ¿cómo, hermana? Sí, dice, yo le doy gracias a Dios que me dio esta enfermedad. Dice, porque si no me hubiera dado esta enfermedad de cáncer, dice, el doctor dice, no hubiera aceptado a Cristo en su corazón. Dice, yo le doy gracias a Dios que me dio esta enfermedad. Si me va a llevar, dice, gloria a Dios que me va a llevar. Y si me va a dejar aquí, dice, pues gloria a Dios, dice, me trajo aquí con un propósito a este hospital, dice, para que esta persona conociera de él. Y a mí me sorprendió, hermano. Cuando yo le escuché decir esas palabras, a mí de verdad me sorprendió. Dije, wow, qué tremendo. Ya en un momento de agonía, hermanos, para decir esas palabras, de verdad, es confiar plenamente en Dios, ¿cierto? Nosotros vamos al hospital o vamos, nos dicen de cáncer, y no, hombre, pegamos el grito en el cielo. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me tocó a mí? ¿Y por qué no le tocó a aquellos que andan en el mundo, que aquellos que no aman a Dios, aquellos que no hacen la voluntad de Dios? Y yo que amo a Dios, que me esmero por hacer las cosas de Dios, me pasa que tengo cáncer. Y cuestionamos a Dios. ¿A quién le gusta estar en la cárcel? A nadie le gusta estar en la cárcel tampoco. A nadie le gusta estar privado de su libertad. Y hay personas que Dios los lleva aún ahí a esas cárceles, hermanos, con un propósito. Yo siempre les he dicho, hermanos, que tengo un versículo favorito. Siempre les he dicho, y es más, casi me puedo acordar de los que estuvimos esa vez en la casa de nuestro hermano Elfino, los que dieron su versículo favorito, casi me puedo acordar de la mayoría de ellos que dijeron que cuál era su versículo favorito, y yo les dije el mío. ¿Quién se acuerda que les dije cuál era mi versículo favorito? Hermano Elfino. ¿Hermana? Los que aman a Dios. Romanos 8:28. Los que aman a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa vez cuando fui a visitar a nuestra hermana al hospital, hermanos, me dijo ese versículo. Dice, pastor, a mí y a su esposo. Me dijo, pastor, preocúpense ustedes, dice. Yo ya gané la carrera. Yo ya gané la batalla. Y yo pensaba que me iba a decir, ¿sabes qué? Me dijeron que ya estoy sanada de cáncer, que ya no tengo cáncer. Dice, preocúpense ustedes, yo ya gané la batalla. Y yo todavía le digo, gloria a Dios, hermana. Sí, dice, porque en unos días voy a estar en la presencia del Señor, dice. Este cáncer no se me va a quitar, esta enfermedad me la dio el Señor con un propósito. Dice, pero como yo lo amo, dice, entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Y como yo lo amo tanto, dice, el Señor me mandó aquí para que este doctor lo conociera. Dice, porque si no, nunca, ¿quién iba a llegar a compartirle de las maravillas de nuestro Señor? Tiene razón, hermano. Me voy a preocupar yo por ganar esta batalla. Usted ya la ganó. Romanos 8:28, hermanos, es uno de los versículos, uno de los pasajes que yo leí, hermanos, cuando empecé a estudiar la Biblia. Cuando yo empecé a estudiar la palabra del Señor, hermano, que empecé a hojear
la Biblia por primeras veces, fue uno de los primeros versículos que se me grabó a mí en la mente. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay dos cosas, hermanos, que quisiera señalar aquí de este pasaje. Hay dos cosas, hermanos, que yo quisiera compartir con ustedes de este pasaje. Este pasaje, hermanos, va dirigido solamente a las personas que aman a Dios. En ocasiones anteriores yo les he dicho, hermanos, si usted ama a Dios, entonces despreocúpese por lo que le pasa, porque le va a ayudar a bien. Si está enfermo, gloria a Dios que esté enfermo, porque le va a ayudar a bien. Hoy nosotros estuvimos en el hospital, hermanos, por cerca de 6, 7 horas, casi 8 horas, hermanos, estuvimos allí en el hospital, nosotros. Y yo le decía a mi esposa, vas a estar bien. Y le hacen un estudio, le hacen otro. Ya ven cómo se amontonan allí los doctores. No, y mayormente si le dice que le duele el pecho, llegan como 10 con aparatos y todo. Y gloria a Dios. Todo nos ayuda bien. Salimos pues no contentos porque salimos con mucha hambre. Pero gloria a Dios que le quiero, ¿sabes qué? No tienes nada. Solamente son tu corazón que se alteró. Pero gloria a Dios, hermano. Entonces, hermanos, cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si usted ama a Dios, todo, pero escúchelo bien, todo nos ayuda bien. Preocúpese el que no ama a Dios, porque lo que le está sucediendo, entonces hay una consecuencia. ¿Por qué le está sucediendo eso? Pero si usted no ama a Dios, entonces sí debe de preocuparse y empezar a buscar aseguranzas, empezar a buscar la salida. Pero si ama a Dios, gloria al Señor. De acuerdo a este pasaje, hermanos, todas las cosas, esto es todo lo que ha pasado, pasa o pasará para obrar para bien. Para aquellos que aman a Dios, en otras palabras, todo en la vida de un hombre que ama a Dios es necesario para el bien, puesto que el trabajo combinado de todo lo que produce es para bien. Todo lo que nosotros pasamos, todo lo que hacemos es para bien. Entonces, como ya les dije de Romanos 8:28, vamos a buscar Proverbios 12:21. Sin olvidar que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Proverbios 12:21. Y cuando lo tenga, con un fuerte amén, póngase de pie, hermano, en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y sabemos, Padre mío, que los que te aman a ti, Señor, todo nos ayuda bien, Padre. No nos gustan las enfermedades. Señor, a mismo Pablo no le gustaba el aguijón que él tenía, Señor. Señor, a muchos, Padre Santo, de los que tú hablas en tu palabra, no les gustaba, Señor, estar enfermos. Mismo Timoteo, Padre Santo. Pero sin embargo, Señor, aceptaban tu voluntad, porque les ayudaba bien, Señor. Señor, ninguno de ellos les gustaba ser apedreado. Ninguno de ellos les gustaba ser perseguido, Señor. Pero más sin embargo, Padre, todo les ayudaba bien, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú hablándonos a través de este versículo, Padre. Y que seas tú, Señor, el que penetre esa palabra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y que cuando salgamos de este lugar, Señor, salgamos cantando himnos, como el primer versículo que leímos en esta noche, Señor. Cantando himnos, cantando alabanza, Señor, porque te amamos, Padre. Señor, sé con nosotros y abre ese entendimiento, Padre, para poder entender verdaderamente tu palabra y lo que tú tienes para cada uno de nosotros.
sé con tu pueblo y en tus manos estamos porque lo hemos orado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. En otras traducciones de la Biblia, hermanos, este versículo que acabamos de leer, ninguna adversidad acontecerá al justo. En otras versiones dice, nada en vano le acontezca al justo. Nada en vano le acontezca al justo. Nada en la vida del hombre, hermano, que ama a Dios es malo. Nada en la vida del hombre que ama a Dios, hermanos, es casualidad. Nada en la vida del hombre que verdaderamente ama a Dios es en vano. Si usted ama a Dios y usted lo que hace, lo hace verdaderamente para glorificar a Dios, hermanos, el Señor conoce verdaderamente su corazón. El Señor verdaderamente ve con qué, cómo es que lo está haciendo. Por ahí en Colosenses 3:23 dice la palabra del Señor: todo lo que hacéis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros amamos a Dios, hermanos, la cosa que estemos haciendo, la cosa que vayamos a hacer, de verdad, la debemos de hacer bien, como si fuera verdaderamente para el Señor. La otra vez yo tuve la oportunidad de testificarle a un muchacho y yo le decía a ese muchacho, me dice, oye, pero ¿por qué dejas el trabajo también? Dice, no, pues no, la inspección no es tan requerida así. Yo le decía, ¿sabes qué? Yo lo hago como si el mismo Señor fuera a vivir en este lugar. Tienes razón, tienes razón. No sabemos quién va a vivir en este lugar, pero qué tal si allí vive una familia que verdaderamente ama a nuestro Señor. Usted lo está haciendo para agradarle a nuestro Señor, no lo está haciendo para agradarle a los hombres. Entonces, hermanos, nada en la vida de lo que el hombre haga es por casualidad. Nada en la vida de lo que el hombre haga, hermanos, es malo. Nada en la vida de lo que al hombre le acontezca o lo que haga es en vano. Sino que todo, incluso aquellas cosas que no aceptamos muy placenteramente, que no lo aceptemos de buena gana, hermanos, es parte de la receta de Dios para el bien de cada uno de nosotros. No es accidental, hermanos, que la palabra diga, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús perecerán persecución, y muchas serán las aflicciones del justo, mientras que al mismo tiempo dice que ninguna adversidad acontecerá al justo. Con eso se entiende que algunas aflicciones no son en vano malas. También no es accidental, hermanos, que el Señor nos tenga en ciertos lugares con un propósito. Tampoco no es accidental, hermanos, que el Señor nos pueda afligir en algunas situaciones que después nos van a ayudar para bien. ¿A quién le gusta la disciplina? Por allá en Hebreos 12:11, si no me equivoco, es el versículo. No lo busque, pero apúntenlo, y si lo quiere leer en su casa, después lo lee, hermano. Dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible en los que en ella han sido ejercitados. A ninguno de nosotros nos gusta la disciplina cuando estamos recibiendo la disciplina, pero si no recibimos la disciplina, entonces al futuro va a haber mayor consecuencia. Por eso es que dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa, puede ser gozo, hermanos. Nosotros debemos de entender verdaderamente eso, que todas las cosas, que todos los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Nosotros en todo el tiempo, hermanos, debemos darle la gloria y la honra al Señor y dar gracias al Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que nos acontece, aún en las aflicciones, aún en la enfermedad, aún en las fricciones, aún, hermanos, en lo que nos esté sucediendo. Debemos de darle las gracias a nuestro Señor por todo. Yo le decía a mi esposa y le preguntaba y le decía, ¿por qué nosotros no somos capaces de darle gracias a Dios por todo lo que nos está sucediendo? Y dice, porque somos mal agradecidos. Vamos al hospital y va la enfermera a sacarnos sangre y le decimos gracias. Va la doctora y nos da una mala noticia y le decimos gracias. Va otra persona, o en todas las cosas, hermano, a todo lo secular, a todo le damos gracias, pero a Dios no hemos aprendido a darle gracias.
porque somos malagradecidos con nuestro Dios, que es el único que pagó el precio para darnos vida eterna. Entonces nosotros en todo, hermanos, y por todo debemos de darle gracias a nuestro Señor. En Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice la palabra del Señor así. Primera de Tesalonicenses 5, 18. ¿Lo tenemos? Todavía no lo tienen. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice la palabra del Señor así: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios nos dice que le demos gracias en todo. Generalmente le damos las gracias, hermano, a alguien por su colaboración en algo que nos ha ayudado a nosotros, en algo que nos ayudó a nosotros. Muchos de nosotros nos negamos a darle las gracias a Dios en todo, por la simple razón de que no creemos que Dios tenga parte en todo. Pero verdaderamente Dios tiene parte en todo, porque Dios no tiene las cosas o no hace las cosas por casualidad, sino que todas las cosas las hace con un propósito. Y nosotros cuando aprendemos verdaderamente, hermanos, que es la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a empezar a ser agradecidos con nuestro Dios. Pastor, ¿cómo quiere que yo sea agradecido si yo estoy sufriendo en esta enfermedad? ¿Cómo quiere que yo sea agradecido con Dios si estoy sufriendo por esta crisis que estamos pasando de trabajo, por esta crisis que estoy pasando que no tengo dinero, por esta crisis que estoy pasando que no tengo ni siquiera para la renta y que me estoy avergonzando mes tras mes? ¿Y cómo quiere que le vaya y le agradezca a Dios porque estoy pidiendo para la renta? Hermano, aprenda primeramente a amar a Dios y deje que trabaje Dios por usted. Cuando nosotros aprendemos que todo el Señor lo hace con un propósito, que todo lo que el Señor hace, lo hace para bien, hermanos, entonces nosotros vamos a empezar a ser agradecidos con nuestro Señor. Y le vamos a agradecer al Señor en todo, aún en la enfermedad. Lamentaciones 3:3 dice la palabra del Señor así. Lamentaciones. Casi ese libro nunca... No. Lamentaciones, hermana, 3. Lamentaciones está después de Jeremías, antes de Ezequiel. Amén. 3:37. Lo tenemos. Amén. Dice la palabra del Señor así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Léalo, hermano. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hermanos, miren, la palabra del Señor, el Señor jamás se equivoca. Dice que no se va a caer un pelo sin que el Señor lo mande, sin que el Señor lo diga, sin que el Señor dé el permiso. Entonces, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? Todo lo que nos acontece, es más, ni siquiera el diablo, hermanos, puede ir más allá de los límites que el Señor le ha establecido. Es más, si usted lee Job, hermanos, la otra vez se lo dije, el Señor mismo fue el que dice que puso y le dijo al mar: hasta aquí llegas y hasta aquí llegas. Dice: yo fui el que le puse cerrojo a las aguas para que no se derramaran. Yo soy el que abro las cortinas de los cielos, las nubes como si fueran cortinas.
Yo soy el que puse por nombre a todas las estrellas. No cae una gota de agua sin que el Señor mismo la mande. Entonces usted me podrá decir, ay pastor, entonces tenemos un Dios malo, porque mire cuántos huracanes existen. Nosotros somos los que estamos destruyendo este planeta Tierra. El otro día miré un video, hermanos, bien chistoso. Y dice, toda la culpa la tiene el hombre. Y iba caminando un hombre descalzo, hermanos. ¿Se acuerdan cuando andábamos descalzos en aquellos tiempos nosotros? Hace muchos años que nosotros andábamos descalzos. Ahora ya tenemos zapatos. Pero iba el hombre descalzo y encuentra 2 serpientes y se las pone de botas. Las serpientes. Y sigue caminando el hombre. Y mira un oso y mata el oso y se lo pone. Y se pone la piel del oso. Se la pone y se viste. Anda bien calientito el hombre. Va al mar y empieza a tirar mucha basura al mar. Mucha basura al mar. Y sigue caminando y empieza a hacer industrias. Y es como una caricatura. Y empieza a hacer industrias y empieza a contaminar y empieza a hacer todo esto. Y dice, la culpa solamente la tiene el hombre. ¿Cuánta madera no destrozan, hermanos? ¿Cuánta madera no queman o no usan para hacer el papel, para hacer ciertas cosas? Y toda la culpa la tiene el hombre. Y es como una caricatura, pero está bien chistosa, hermano. Y es cierto. Nosotros somos los culpables. Pero ni siquiera el diablo, hermano, puede ir más allá de esos límites que el Señor ha establecido. En Job, claramente, hermanos, vemos que no podía probar a Job sin tener el permiso. Y no podía ir más allá del permiso otorgado. Entonces, si usted es tentado, hermanos, la otra vez hablamos que las tentaciones, el diablo nos las da. El Señor nos prueba, pero las tentaciones, ahí está Satanás. ¿Y cómo fue? Y él mismo tentó a nuestro Señor. Entonces, pero no puede ir más allá de lo que el Señor le permita. ¿Qué le dijo? Pues mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, pues le tienes una cerca. ¿Que él le va a hacer algo? Lo tienes bien bendecido. Tiene burras, tiene vacas, tiene ovejas, tiene una bonita familia, tiene una hermosa esposa, tiene esto. Por eso no se queja. Pues tiene todo, pero a ver, quítaselo. Verás cómo te va a maldecir. Te doy permiso que se lo quites. Y fue y se lo quitó. Y no lo maldició. No, pero es que no le has tentado a los hijos. Y es lo mismo que nos sucede a cada uno de nosotros, hermanos. Que nosotros, cuando suceden las cosas, empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo a mí y no le sucede al vecino que ni te conoce, que adora hasta la muerte, que adora a la idolatría, que adora a la virgencita, que adora a sus monos? Y yo que sí te amo, yo que sí hago lo que tú me mandas, yo que trato de hacer lo que tú me mandas. Mira cómo me tienes. Nosotros, hermanos, siempre vamos más allá a cuestionar a nuestro Señor. Nosotros, el Señor, todo lo hace con un propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ustedes creen que Job se sentía bien a gusto cuando le quitó todo lo que él tenía? Cuando le quitó a su familia, cuando le quitó a su esposa. ¿Qué le dijo su esposa? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué le dijo Job? ¿Cómo ibas a hablar así, mujer? ¿Cómo ibas a hablar así? Mujer tenías que ser. ¿Cómo ibas a hablar así? No dijo eso, hermanos, ¿eh? Para que no digan, el pastor dijo, no dijo eso. ¿Pero qué dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Hermanos, Dios tenía un propósito con Job. No nuevamente le mostró el poder que tenía nuestro Dios. No le duplicó lo que tenía Job. No le dio nuevamente otra familia. Ese es el poder que tiene Dios. Pero nosotros queremos ser más astutos que Dios y empezamos a cuestionar a nuestro Señor. Si te preguntas por qué aún sigues, hermano, desempleado, por qué sigues solo,
o por qué no has sido sanado, o por qué te pasó eso, o por qué te pasó aquello. Haz lo que el justo Job hizo. Glorifica al Señor por eso. Porque para aquellos que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lo que a lo mejor ahora puedes considerar como aflicción es necesario para el bien de otra manera. De seguro no te estuviera pasando, hermanos, si usted no glorifica al Señor y confía en Él y le da las gracias en todas las cosas. Puede que consideres que algunas de esas cosas son un mal, pero no lo acabamos de ver así. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Y tú que amas a Dios, eres un justo. El que ama a Dios verdaderamente es un justo. Y si no amas a Dios, entonces no eres justo. Entonces no estás caminando en justicia. ¿Qué le sucedió a Pablo? Segunda de Corintios, hermanos. En Segunda de Corintios, Pablo viviendo una situación similar. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, 7. ¿Lo tenemos? Dice así, hermanos, del 7 al 10. Segunda de Corintios 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en enfrentarlas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice Pablo que a él le fue dado un aguijón en su carne, que un mensajero de Satanás, hermano, estaba bofeteándolo para que no se enalteciera Pablo se glorió, hermanos, en sus debilidades. Los reproches, las necesidades, las persecuciones y las tensiones, hermanos, fueron para él oportunidades a través de las cuales él vio el poder y la gloria de nuestro Señor. El aguijón de su carne, hermanos, no vino sí solo, le fue dado para que no se enalteciera por sí mismo. Ciertamente ese aguijón, hermanos, era doloroso. Ciertamente ese aguijón no lo quería tener Pablo, porque le rogaba al Señor 3 veces, dice en su palabra lo que acabamos de leer, que se lo quitaran, pero lo prevenía de su enaltecimiento. Amén, lo dije bien, hermanos. Posiblemente, hermanos, Pablo se preguntó al pedir por tercera vez al Señor, ¿por qué en las 2 veces anteriores que le pidió que le quitara ese aguijón no lo hizo? Es probable, hermanos, que nosotros tampoco entendamos, sino mejor que creamos. Creer, puesto que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Acuérdense bien, hermanos, Pablo fue a la cárcel. Dice que Pablo fue a la cárcel. Pablo no quería estar en la cárcel, hermanos, pero el Señor tuvo que usar a Pablo y lo llevó a la cárcel y lo metió allá a la cárcel junto con Silas. Estaban allá. Entonces, el Señor, cuando los mete a la cárcel, ponen a los guardias que no se escaparan, para que no se fuera a escapar. Dice que lo metieron hasta el más fondo, hasta allá, hasta atrás. A Pablo lo metieron hasta allá atrás. Y dice que a medianoche, hermanos, Pablo cantaba alabanzas, que estaba pero gozoso Pablo. Aún allí en el calabozo donde estaba, allí en el calabozo donde se encontraba, que Pablo estaba cantando alabanzas, estaba cantando coritos, estaba cantando himnos, glorificando a Dios. Y viene el carcelero y le dice: oye, Pablo, ¿qué te sucede?
¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué te está pasando? ¿Qué puedo hacer yo para que pueda tener yo ese gozo? Vamos a Hechos, hermanos. En Hechos 16. Hechos 16. Desde el 22 vamos a leerlo. ¿Lo tenemos? Amén. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, escúchenlos bien, y los presos los oían. El Señor lo llevó ahí con un propósito, hermanos. A lo mejor cuando Pablo estaba recibiendo los azotes, cuando le estaban rasgando sus ropas, no le gustó a Pablo, pero no entendía lo que el propósito o lo que el Señor tenía para con él. Entonces lo llevan y lo meten en la cárcel, allá a la más profunda, y sigue diciendo la palabra del Señor en el 24, me quedé, ¿verdad? El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino, fíjense bien, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. De repente el carcelero, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos, el Señor tuvo que usar a Pablo y a Silas y meterlos a esa cárcel, hermanos, y ellos cantando y ellos alabando el nombre de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor que vino un gran terremoto y que todas las puertas se abrieron. El Señor tuvo que llevar a Pablo para que esa familia del carcelero creyera, para que esa familia, porque el Señor tenía un propósito para con ellos. A lo mejor Pablo y Silas no estaban contentos al estar ahí, pero glorificaban el nombre de nuestro Señor, como muchos de nosotros debemos de glorificar a nuestro Señor, aún en esa aflicción en la que el Señor nos tiene, porque el Señor tiene un propósito para con nosotros, para esta vida. Imaginemos un momento que el Señor nos lleve a cierto lugar a afligirnos, y que nosotros nos la pasemos renegando del amor de Dios, del poder de Dios. Pues no que yo soy cristiano, pues no que yo creo en un Dios. Hermanos, el Señor tiene un propósito aún en esas aflicciones para con cada uno de nosotros. Que nosotros glorifiquemos el nombre de nuestro Señor, porque todas las cosas nos ayudan a bien. El domingo pasado, no recuerdo si fue el domingo pasado que les predicaba, hermanos, que Pablo, o el domingo antepasado, que Pablo, hermanos, iba en el barco, y el barco, de la tormenta, la tempestad que se formó, el barco se les hundía y no alcanzaban a llegar a tierra. Entonces el capitán le dice: ¿saben qué? Vamos a matarlos para que no escape ni uno, porque si escapa uno, pues la muerte va a ser para nosotros. Pero el centurión dijo: ¿sabes qué? No los matemos,
porque tenía el Señor un propósito para con Pablo. Y van nadando y llegan a la isla de Malta, si no me equivoco, y ya hace grandes cosas Pablo en esa isla, que toda la isla creía en nuestro Señor. Hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Habría pasado todo lo anterior, hermanos, si Pablo y Silas no hubieran estado en la cárcel. Habrían visto en el cielo el carcelero y su familia. Si Pablo y Silas no hubieran estado ahí, se hubieran perdido, hubieran ido al infierno, hermanos, si Pablo y Silas no hubieran estado en esa cárcel. Pero el Señor tenía un propósito para que esa familia conociera de nuestro Señor, como tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, todas las cosas. De todo lo anterior, hermanos, que de ninguna forma el tema es cansado, podemos nosotros concluir, si amamos a Dios, cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, agradable o desagradable, ayuda para bien. Muchos se decepcionan o ofenden cuando la tribulación o la persecución o la aflicción nos alcanza por causa de la palabra. Pero eso ya está escrito. Entonces no nos quejemos, que eso ya está escrito por allá en Mateo. Sin embargo, hermanos, aún en las tribulaciones obran para bien si nosotros amamos a Dios. Romanos 5:3, con esto termino. Vamos a Romanos 5:3. Unas 3 hojitas adelante de donde estábamos. Romanos 5:3. ¿Lo tenemos? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Las aflicciones, hermanos, están obrando para nosotros. Producen paciencia, producen gloria eterna, producen obediencia. Nada en la vida del hombre que ama a Dios es casualidad o en vano. De lo contrario, para todos aquellos que lo aman, todas las cosas obran para bien. Y si usted ama a Dios, y si usted verdaderamente ama a nuestro Señor, entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Aún en esa aflicción, hermano, acuérdese que Dios tiene un propósito para con usted. Aún en esa persecución, aún en esa tribulación, el Señor tiene un propósito para con su vida. Porque usted ama su palabra, lo ama a Él, y todo lo que hace es para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias una vez más, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que los que te amamos, Padre, todo nos ayuda bien, Señor. Muchas de las veces nos encontramos en dilemas, Padre Santo. Será de ti, vendrá de ti. ¿Verdaderamente quieres o tienes un propósito para con nosotros? Muchas de las veces dudamos, Señor, que todo lo que tú tienes, Padre Santo, que todos esos diamantes, Señor, que tú quieres regalarnos, dudamos que sean para nosotros. Dudamos, Señor, que esas bendiciones que tienes para cada uno de nosotros sean para nosotros. A lo mejor es para el hermano, a lo mejor es para el líder, a lo mejor es para el otro hermano. No, hermano, si usted ama a Dios, si usted pone a Dios en primer lugar, si su casa, el centro de su casa es Dios, y si usted primeramente busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le serán añadidas. Si usted ama a Dios, todo lo que pase es porque el Señor lo permite. Es porque el Señor tiene un propósito para con su vida. Es porque el Señor quiere bendecirlo. Es porque el Señor quiere sanarlo. Es porque el Señor quiere aún
en esa aflicción, en esa tribulación, cumplir el propósito que desde antemano Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. En Efesios 2:10 claramente nos dice que esas obras el Señor preparó de antemano para que nosotros, los que amamos verdaderamente a Dios, anduviésemos en esas obras. Hermano, deje de preocuparse si usted ama a Dios. Deje que se preocupe el hermano que no ama a Dios, que todavía está titubeando, que todavía le están temblando sus pies, si verdaderamente sigue a Cristo o sigue en el mundo, o si verdaderamente todavía sigue adorando, si todavía sigue en la idolatría, o si verdaderamente se ha arrepentido y su corazón ha dispuesto a obedecer y agradar y amar a Dios. Gracias, Señor, te doy, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor, te doy por tus hijos. Señor, te pido, Padre Santo, que seas tú con cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú conoces el corazón de tu iglesia, Señor. Tú sabes, Padre Santo, la aflicción que tenemos también, Padre Santo. Muchas veces nos preocupamos por nuestros hijos, nos preocupamos, Señor, por el día de mañana, por la carne que estamos viviendo, Señor, porque nuestra vieja naturaleza, Padre, no ha sabido confiar plenamente en ti, Padre. Pero te pido, Señor, que nos ayudes. Así como aquel personaje, Padre Santo, que tú mismo le dijiste, ¿tú crees? Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, Padre. Señor, sé con nosotros, sé con tu pueblo, y en tus manos estamos, Padre, porque lo hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.